Hola, esto es Mandarax y hoy vamos a hablarles de cosas increíbles que tienen que ver con la selva de Campeche, especialmente lo que está alrededor de Calakmul. Esto lo estamos haciendo porque hicimos un partnership con una fundación increíble que se llama Conco, que trabaja en cosas de conservación y comunidad para asegurarse que las cosas increíbles que tiene la selva de Campeche sigan ahí durante muchos años más. Entonces, gracias a ellos por buscarnos para hacer esta serie de programas y a ustedes por estar escuchando. Básicamente hoy tendremos muchas cosas increíbles. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, trompitas, un ¡Ah! tapir increíble al que vimos, Increíble. porque fuimos a Calakmul, o sea, les vamos a contar de eso, de nuestro viaje y cosas que vimos, y bueno, de los tapires en general, su importancia para la selva y por qué están quedando poquitos. Vamos a hablar de su relación con el agua, porque tienen una relación muy cercana con el agua y esto es de las cosas que a veces les genera problemas, porque contrario a lo que uno pensaría, pues no hay tanta agua en la selva como uno podría pensar. Y entonces, ¿por qué cuando yo he ido sí he visto como unos lagos que están ahí? Bueno, porque esos son lagos que se hicieron hace cientos o miles de años, de los cuales les vamos a contar. Les vamos a contar también de dos especies de árbol que vimos un montón en la selva y que tienen muchísima importancia para la región y la han tenido desde muchísimo tiempo atrás. Uno de ellos siendo el árbol de Chico Zapote o, vaya sorpresa, el árbol del chicle, porque resulta que son lo mismo. Y el otro es el ramón, que se usa para varias cosas y al parecer en el pasado le hacían el fuchi. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque hay gente que va e investiga los restos arqueológicos de carbón y encuentra cómo manejaban los mayas antiguos su selva, su bosque y qué recursos usaban. ¿Y qué relación tiene eso con la selva hoy en día? Que es verdaderamente fascinante. Sí, y en el pilón para Patreons les vamos a platicar de una cosa que no está tan padre de la selva de allá, que es la chinche besucona o chinchepec y la enfermedad que transmite, que es la enfermedad de Chagas. Si usted quiere ser Patreon y enterarse de esta nueva forma en la que la naturaleza trata de matarle, visite por favor patreon.com/mandarax y averigüe cómo puede hacerse parte de nuestro sistema de mecenas, o sea, de gente que nos apoya con un dinerito para que este programa se pueda hacer. Y que tienen entonces ciertos beneficios, como vernos grabando en vivo en YouTube, tener este acceso a los pilones y otras cosas más. Y sobre todo el beneficio de que Mandarax se siga haciendo. Ese es un beneficio que agradecemos, como también agradecemos la participación de Sonoro, que es con quien hacemos este podcast todo el tiempo y que nos producen y nos distribuyen y les mandamos abrazos. Así que gracias por escucharnos. Empezamos. Queremos contarles que vamos a hacer una serie de programas especiales sobre cosas increíbles de Campeche, porque estamos trabajando de la mano de una fundación que está justo buscando que se cuiden todas esas cosas chidas. Esta fundación se llama la Fundación Conco, que quiere decir conservación y comunidad, y es una es una fundación que trabaja en la selva y a través de las personas que viven ahí. Entonces nos invitaron a la selva y fuimos a pasear con ellos y vimos muchas cosas muy bonitas y entonces les queremos platicar hoy sobre algunas de las cosas que vimos y por qué son tan interesantes. Visitamos sobre todo Calakmul y la selva Sí. que está ahí, ¿no? La selva de Calakmul, que si no lo saben, pues Calakmul está al sureste de Campeche, o sea, del estado de Campeche, y pues ahorita es una reserva de la biosfera y es una selva y es una zona arqueológica que está increíble, pero en el pasado de los antiguos mayas, fue uno de los centros urbanos más poderosos y más grandes justo de toda el área maya durante muchísimo tiempo, o sea, como desde el 400 antes de Cristo hasta el 950 después de Cristo, y tenían un rival máximo que era Tikal, que era otro Sí, centro ahí, urbano. ajá. Ahí en la zona arqueológica hay así como Tikal versus Calakmul. Ajá. Y hay como face off todo el tiempo y Celebrity Deathmatch, ciudades mayas antiguas. Como que Sí, hay mucho de eso. Sí. y además si te subes a la pirámide más alta de Calakmul, al parecer puedes ver la de Tikal en un día súper ultra despejado. Nosotras no lo logramos, pero, o sea, como que sí hacían así el de te estoy viendo todo el tiempo. Era Springfield versus Shelbyville y los Ajá. limones. Entonces, bueno, ahí fuimos. Me lo imaginé así todo el tiempo que estuvimos ahí, neta, como gente así agitando el puño fuerte mientras le roban el árbol de limones. Así. Además estaban súper cerquita, ¿no?
Sí estaba bien casi cerca. pegados, ajá. Y sí es una locura que desde arriba de la pirámide más alta de Calakmul se ve todo. O sea, yo no había subido una pirámide que tuviera una vista tan impresionante como lo tiene esa pirámide de Calakmul, porque estás muy arriba de la selva y entonces ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de dosel y como el Sí. cielo increíble y claro, sí, perfectamente podría ver así Guatemala y como agitar el puño fuerte, totalmente. Según Pero yo, sí vimos Guatemala porque a 35 kilómetros está la frontera. O sea, está luego, luego. sí, luego, luego. Ujú. Sí. Pero bueno, además de ver cosas increíbles de la zona arqueológica de Calakmul, que yo nunca había ido y me encantó, pues la zona arqueológica está dentro de la reserva, o sea, de la reserva de la biosfera, y ahí es donde vimos cosas más padres. Por ejemplo, a trompitas. Oye, trompitas que tendría que ser el nuevo panda de la WWF para el resto de las causas que tienen que ver con conservación, porque creo que hay pocos seres más carismáticos una vez que conoces como su historia y lo ves echando la ¿Lo ves? nadadita. Es tiernísimo trompitas y familia, porque mi Friends and Family trompitas. Trompitas es un tapir que ya de entrada es como de, ah, caray, tapir, como que buscas en tu Rolodex de especies en la cabeza y es como de, tapir me suena que tiene una carita chistosa, pero no sé en realidad muy bien cómo son. Y cuando te enteras cómo son y los ves, es como, Sí, muy, muy órale, raro. qué animal más raro. Es como una vaquita de su cuerpo, o sea, una vaca pequeña, ¿no? O sea, sí, Pequeñish, sí, por eso, o sea, una vaquita chiquita, o sea, baby pero no tan vaca. chiquita, como mediana, como una vaca juvenil. Pues sí Una son vaca niña, grandecitos. yo diría. Ajá. Pesan como entre 130 y 350 kilos. Entonces es como vaquilla, pero están en el agua, o sea, no son acuáticos, pero se meten al agua muchísimo. Y sobre todo tienen como una trompilla muy chistosa, la verdad. Sí, es una trompa que no es realmente una trompa, sino más bien como una nariz extendida que se une con su labio superior y que es más corta que la trompa de un elefante, pero tiene el mismo tipo de movimiento, como de que se agita como Ujú. un gusanillo. Y tiene utilidad como las trompas de los elefantes, porque puede con ella agarrar hojas cuando está buscando su alimento y cuando nadan lo usan como un pequeño snorkel. Está increíble. Y nadan Trompitas súper es bien. un tapir de los varios que viven ahí. Y lo vimos, porque además al parecer Trompitas y Friends and Family tienen hábitos muy establecidos. Constantes. Sí, y uno de esos hábitos es que van a una aguada, que al rato les contamos qué son, pero bueno, un cuerpo de agua a determinada hora y ahí janguean. Entonces la gente sabe que ahí va a estar Trompitas y sus Friends and Family. Entonces sí, fuimos, es como, ah, miren, y ahí está Trompitas. Cuando llegamos no estaba, vimos la aguada y fue No. como de, ¿y trompitas? Y dicen, no, trompitas llegan a las 9:30. Exacto. Y, Sí, no se nos dijo así, además. y Todavía es fue muy como de, ah, temprano. caray, bueno, se nos hizo un poquito temprano, ¿no? Y justo nos separaron y dice, ¿están viendo trompitas? Y fue como de, no, no, trompitas llegan 9:30. Y fue como, ah, claro, sí, y se fueron como ya a janguear a otro lado de Calakmul y luego regresaron más sobre la tarde, porque una vez que trompitas llega a la aguada con Friends and Family, se queda ahí todo el día. O sea, llega Sí. así como en la mañana, se mete a bañar, camina un poquito por ahí, janguea y pasa la tarde, como que Ujú. está desde las 9 de la mañana hasta varias horas después y ya después se va. Pero Es muy entonces si uno fresh va después de las 9:30 es muy fácil que lo que ahí vea. esté. Ujú. Ujú. Ahora, cuando me dijeron es un tapir, y justo hice como en mi cerebro buscar la carta de tapir de los mamíferos que tenía presentes, sí me confronté con mi ignorancia porque me di cuenta que yo pensaba que los tapires solo vivían en Asia, en el sureste de Asia. O sea, los asociaba, y sí, efectivamente hay una especie de tapir que vive allá, pero hay otras tres especies de tapires que viven en América. Y de hecho, los tapires son los mamíferos digo marinos, los Pues, mamíferos, los mamíferos terrestres más grandes de Sudamérica. Entonces, tal vez por lo que no sabía es porque todos están en peligro de extinción, así que es raro verlos. trompitas es de la especie del tapir centroamericano como tal.
que también se le llama tapir mesoamericano o danta o anteburro, que me parece un nombre horrible y que nadie debería usar jamás, cuando tapir es muy bonito. Y si es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica, pues se Y de puede, aquí también. se puede, claro, inferir cómodamente que también es el mamífero terrestre más grande del trópico mexicano. Y sí, cuando lo ves y dices, esto puede pesar 300 kilos, te haces a la idea de que sí es un animal grande y que entonces se entiende por qué de repente habría confusión de que estén quizá en la mente de las personas que los ubican más relacionados con los hipopótamos o como por la carita también como con los osos hormigueros, pero no, en realidad están mucho más relacionados con los rinocerontes y con los caballos, a quienes no se parecen en realidad. Pero sí, pues hay la confusión. Y cuando lo ves, es como, ok, ¿por qué estoy confundida? Esto solo puede ser un tapir. No Sí. hay nada así. En México viven en varios lugares, no nada más en Campeche, ahí en Calakmul, también hay en Chiapas, en Oaxaca, en Quintana Roo. Antes habían más lugares, pero como ya dijimos, pues le sufren desde hace rato. Pero sí, en los lugares en donde más está es en áreas naturales protegidas, como Calakmul, pero también Siancán, El Triunfo, etcétera. Y si todas las especies de tapir están en peligro de extinción, pues la que vive en México también. Sí, no nos sorprende. Tenemos un manejo cuestionable de repente de nuestras áreas naturales. Pero bueno, volviendo a por qué es tan fascinante Trompitas y por qué tiene un horario tan definido y tan como certero para que la gente pueda saber exactamente a partir de qué hora Muy se puede ir a puntual, ver. Trompitas. Porque los tapires en general tienen sus horarios, que les gusta hacer cosas a ciertos horarios y a solo esos horarios, ¿no? Por ejemplo, se alimentan en las mañanas y en las tardes. Y en estas horas en las que les toca comer, van caminando por los caminos que ellos mismos van generando con sus cuerpecillos de entre 130 y 350 kilos y que por lo mismo pues son caminos muy bien marcados. Y los recorren agarrando hojitas por aquí, por allá con su trompa como gusanillo y llegan de repente a los cuerpos de agua cercanos a los que viven y que normalmente están rodeados de vegetación muy deliciosa que a ellos les gusta comer. Entonces, mientras janguean y caminan y conviven y se echan un bañito y luego salen y se echan al sol y cosas, pues hacen popi. Y cuando defecan, depositan las semillas que Poppy. consumieron y promueven el crecimiento de más plantas, que es un detallazo de su parte. Así es. O sea, de hecho, casi, o sea, estas actividades que describió Leonora es, pues, ocupan gran parte de su tiempo. O sea, sus horas de actividad, de todas sus horas de actividad, el 90% es nada más para estar buscando y viendo cuáles son las hojillas que les gustan, los tallitos más ricos, la corteza, las flores, que su frutito. Por eso se dice que son una especie ramoneadora, que ramonear es, pues eso, ¿no? Como ir siendo picky en la selva, agarrando como los brotecitos más deliciosos de hojitas y así. Ellos hacen el slow food, como Muy está tan de cañón. moda. Sí, 90% de su día es slow food, o sea, esa gente sí. sabe de la vida. Y como les gusta tanto comer, y si a alguien que le gusta mucho comer, pues obviamente también va a ser mucho poppy, como dijo Leonora. Pues resulta que son una especie súper importante para la selva en sí y cómo se ve la selva, o sea, como el paisaje natural, porque en su caquilla, como comen semillas, bueno, frutas que tienen semillas, entonces en su caquilla vienen muchas de las semillas también. Y como toman estos caminos que ellos mismos van haciendo por la selva, entonces van a la hora de hacer caca, pues dispersando plantas a nuevos lugares, junto con el abono que necesita la planta, ¿verdad? Y con un bonus extra, porque tienen bacterias en su tracto digestivo que además ayudan a la fertilización de las semillas. O sea, es el paquete completo de la arquitectura de la selva. O sea, no es cualquier abono. No, es el mejor top choice abono. Y son tan buenos, o sea, bueno, más bien son tan importantes en esto, en llevar en la dispersión de semillas, que se les dice que son como los jardineros de la selva o los arquitectos de la selva, porque la estructura de la selva y la diversidad no sería la misma si no existieran los tapires haciendo esta labor. Y la hacen por muchos kilómetros, o sea, porque a pesar de que es como de, ay, sí, soy trompita, sí estoy todo el día en este cuerpo de agua y comiendo y ramoneando, pues se ha registrado que pueden distribuir semillas hasta 20 kilómetros, o sea, en radios de 20 kilómetros.
En gente que tiene trabajos feos, están algunos investigadores de una organización que se llama Ecosur, que tiene heces de tapir congeladas desde hace varios años, con las que se hacen pruebas para ver si en algún momento se podrían utilizar las semillas que estas heces guardan. Y tiene sentido, porque pues al final pensémoslo, si después o no hay tapir o no hay las especies de las que el tapir se alimentaba, pero tienen este guardadito de caquita congelada que tiene semillas, pues en una de esas, si estas semillas son Que viables tiene después, semillas y que tiene bacteria. O sea, además, sí, ajá. ajá, podría ser una buena estrategia de reforestación en lugares donde se necesitara, porque pues sí, lo de las bacterias del tapir además es muy notable. Tienen una diversidad en el microbioma mucho mayor al del resto de las especies con las que se relaciona. O sea, caballo, rinoceronte, cebras, todo es como nada de diversidad en el microbioma comparada con tapir. La verdad es triste. O sea, está Ah, interesante eso, sí, pero está triste. O sea, que estén guardando porque, la caca del tapir ajá, para poder regenerar selva pensando que luego ya no va a haber tapir. Pues sí. Y esto tiene que ver con que sí están, como ya dijimos, 2 veces en peligro de extinción y no parece que la cosa esté mejorando. Además, tienen ciertas características que les hacen, pues, más vulnerables. O sea, son grandes. Tienen una distribución, bueno, originalmente amplia. Y la selva, pues, en México y en los países en donde viven los tapires, o sea, toda Sudamérica, pues las estamos acabando, pues, ¿no? La pérdida de hábitat es una de las principales amenazas que tienen los tapires. Entonces se ha visto que las poblaciones, pues, día con día, tal cual, van haciéndose más chiquitas y va habiendo extinciones locales, es decir, extinciones de poblaciones. Y eso, dado esta función que tienen los tapires en la selva, como de dispersar semillas y por lo tanto estructurar la diversidad de estos ecosistemas, pues se cree que puede ser peligroso para la selva misma, en el sentido de que algunos procesos ecológicos no, más bien comienzan a funcionar de una forma no óptima porque no está la función de los tapires, como por ejemplo la dispersión de las semillas o el reciclaje de nutrientes, lo cual a largo plazo tal vez podría comprometer a todo el ecosistema en sí. O sea, sí hay que cuidar que Trompitas y Friends and Family sigan ahí. pues sí, y que además es complicado de alguna manera y se entiende por qué resultan a veces tan vulnerables y tiene que ver en parte con su ciclo de vida, porque los embarazos de los tapires son súper largos, son de entre 13 y 14 meses y solamente tienen una bendi por embarazo, o sea, una cría nada más en muchísimos meses. Y las crías son muy dependientes de sus madres por mucho tiempo también. Entre 12 y 18 meses están que se quedan con sus mamás. Entonces, al final del día, pues si las poblaciones son pequeñas y sus tiempos de reproducción son tan largos y la cantidad de tapires que surgen del proceso de reproducción es tan baja, pues mira, por más que sean grandotes y resistentes y que hayan sobrevivido varios milenios, porque pues al final Y extinciones como la del Pleistoceno. que acabó con mamuts y tigres, dientes de sable y los perezosos gigantes que había en el sur de América, el tapir sobrevivió, pero si seguimos eliminando los espacios donde viven, sus hábitats y sus poblaciones siguen disminuyendo, pues empieza a ser mucho más difícil que estas poblaciones se recuperen. Está muy triste, es otra vez como que somos peores que el meteorito, ¿no? Peores que Chernobyl. Bueno, ¿por qué se está acabando con su hábitat? ¿Es que se está destruyendo o también se está fragmentando, que también es un proceso grave, que no es que se destruya toda la selva, sino que se fragmenta. O sea, en vez de tener un área grande de selva, hay áreas chiquitas y en medio hay carreteras, por ejemplo, cosas así. Trenes. Pues sí, por decir algo. Esto sobre todo se hace para el cambio de uso de suelo, es decir, que pase de ser selva, entre comillas, no productiva, a ser un espacio para tener ganado, para la agricultura, para extraer maderas pues, que hay muchas muy preciosas justo en este tipo de selvas o para la minería. Y también otros problemillas asociados pues con estas actividades humanas. Como los otros animales no humanos que metemos cuando hacemos nuestras actividades humanas, que tu Ujú. ganado bovino,
que tus caballos, que cerdos, que perros, que metemos a áreas donde normalmente se distribuye el tapir. Y pues estos otros animales que no tienen nada que hacer ahí juegan un papel súper importante en la fragmentación y en el deterioro de los bosques tropicales nativos, que son pues donde vive el tapir en la zona del sureste de México, ¿no? Y son un factor de estrés y compiten por espacio de alimento y les transmiten enfermedades y parásitos a los animales que sí son nativos de ahí, contra los que no tienen muchas herramientas para pelear, porque pues son especies invasoras, nuevas, y lo que traen de sus bichos también es nuevo. Entonces, no, la cosa no se mira fácil. No se mira fácil. O sea, en los últimos 30 años la población de tapires se ha reducido 50%. Ahí se calcula en México, que es el país en donde más hay de esta especie, pues sí, de esta especie, hay entre 3,000 y 5,000. Y en los últimos 40 años, la selva maya pues, se ha perdido a una tasa también impresionante. O sea, el 70% se ha perdido por deforestación y fragmentación. Así que pues no se ve fácil el futuro para Trompites y Friends and Family. Esto no lo sabíamos en el momento, pero lo imaginábamos, porque cuando una visita a la selva mexicana sabe que no va a haber un ecosistema que está así prístino y sanísimo y boyante y sin riesgos y sin amenazas, como que se entiende, y sobre todo porque muchas de estas cosas se pueden ver, que sí hay factores que estresan esos ecosistemas de manera importante y Sí. que tienen que ver con nosotros, ¿no? Básicamente. Pero en ese momento no sabíamos quizá el exacto grado de gravedad Que, de la que condición de justo trompitas. sí hay selva muy bien conservada en Sí, Campeche, solo súper amenazada. exacto. Ajá. Y entonces como que entiendes esto de base, pero no teníamos los detalles exactos, entonces nuestra visión de trompitas fue muy positiva y no estábamos viéndolo con la angustia de quedan tan pocos, ya no va a haber lugar para ti, trompitas, como después nos enteramos que era la Ajá. situación. Pero sí tuvimos, pues entendemos ahora una oportunidad muy bonita de ver a un tapir jangueando en su lugar favorito, que es la aguada. Es el cuerpo de agua donde pasa grandes horas de su día y donde los turistas pueden ir a verlo desde lejitos y sin involucrarse, porque esto es muy importante, también trabajo de la fundación, hacer que los turistas no se puedan acercar a esos animales bellísimos porque los perturban y los estresan y no, Trompitas. trompitas. Trompitas está mucho en el agua porque los tapires requieren mucha agua al día, como 15 litros de agua por día. Y como hace mucho calor donde viven, y si de por sí necesitan tanta agua, pues en realidad ajustan sus horarios para no tener que estar perdiendo agua tanto tiempo. La En mayoría el de sus solazo. actividades, claro, son nocturnas para que el solazo no se los acabe. Y por lo mismo buscan ciertas especies de árboles que viven en el mismo lugar que ellos, porque tienen un alto contenido de agua que les tira muchísimo paro para sobrevivir en una selva que no tiene ríos y en la que el agua está solamente almacenada en cuerpos de agua como estáticos, como ojos de agua que sean naturales o artificiales, y arroyitos que solamente están ahí por estación, pero que justo pueden dejar de estar en una temporada de sequía, ¿no? Que hay muchas, y Sí. sobre todo ahora gracias al cambio climático y mortales macroscópicos malvados, pues hay muchas temporadas en las que no hay tanta agua disponible. Entonces, por lo mismo, se pegan mucho a dos árboles de los que hablaremos largo y tendido en este show, que son el Ramón, así le dicen de cariño, como Don Ramón, y el Chico Zapote, que también hay un montón ahí. Es súper importante el agua para toda la vida, pero bueno, para Trompitas y sus amigos, porque como pasan tanto tiempo ahí, digamos que sus adaptaciones han ocurrido pues cerca del agua, entonces hay cosas de su fisiología que la necesitan, por ejemplo, la digestión. O sea, necesitan de toda esa agua para digerir la fibra de todas las plantas que están comiendo el 90% de su tiempo que están despiertos. Lo necesitan para refrescarse de la calor, o sea, que no suba tanto su temperatura corporal. Y se ha visto algunas otras cosas que hacen en el agua, como que, por ejemplo, su sexo. No se sabe si sea necesario, pero se les ha visto tener sexo en el agua por investigadores que están como viendo en qué momento tienen sexo los tapires. Y también se les ha visto hacer caca en el agua. Aquí viene algo que ahorita acaba de decir Leonora, que es que, porque te imaginas la selva y te lo imaginas como un lugar súper húmedo, que sí es,
Pero por lo tanto, te imaginas, pues tendría que, o sea, si es súper húmedo, pues tendría que haber agua y justo dijiste, no hay. O ¿Qué sea, huele sí, con que no hay? siento que la gente piensa en la selva que hay en México y en selva en general y piensa en el Rainforest Café, ¿no? Ajá. Que hasta cuando entrabas a ese lugar tan raro, en que además estaba en un mall, Y sentías cucaratas de como, plástico. sentías como la opresión de la humedad y la vegetación Claro, como mega densa y como sí. muy húmedo, se Y sentía. es como, y en cualquier momento vas a voltear y va a estar un río del tamaño del Amazonas a un lado. Y tormentas, ¿no? Como tormentas random en momentos random del día que no, sí. Ujú. Pues en la selva maya no hay cuerpos de agua superficiales, o bueno, hay muy poquitos. Casi toda el agua que está en la península, el agua dulce, pues, o sea, los cuerpos de agua, pues está abajo de la superficie. Esto lo hemos platicado en otros capítulos. ¿Cómo se llama el que hicimos el del Caribebé? Mi Justo. bebé. Ajá. De cómo se crearon los cenotes y la forma particular que tiene, bueno, la geología particular que tiene la península y su historia geológica, que hace que sus acuíferos y sus cuerpos de agua pues estén bajo tierra, justo los cenotes o ríos subterráneos. Como resultado de esto, pues a pesar de que sí llueve mucho en época de lluvias, porque en época de secas no llueve nada, pero bueno, que sí llueve mucho en época de lluvias, pues que esta agua de la lluvia no se contenga en ningún lugar y sea escasa en cualquier época. Por eso, esta gente que era muy visionaria y muy listilla, que eran los mayas que ocupaban esa AKA los región, mayas. a.k.a. los mayas, pues desarrollaron tecnologías de almacenamiento de agua para lidiar con vivir en un lugar en el que el agua estaba debajo de la tierra y no arriba. Y una cosa muy importante que desarrollaron y que es lo que vemos en este espacio de Calakmul son lo que se conoce como aguadas, que son depresiones naturales en el suelo, o sea, como, pues, como charquitos naturales profundos, que si los dejas así nada más, pues el agua se filtraría por la naturaleza del suelo, pero que los mayas le ponían como un material a estas depresiones naturales, a estos hoyos, para que el agua no se filtrara, como por ejemplo arcilla. Le recubrían con una capita de arcilla y pues quedaba como una vasijita en donde el agua se podía conservar hasta que llegara la temporada de secas. Y las limpiaban, o sea, las vaciaban y las limpiaban cada tanto, las volvían a resanar con otra capita de arcilla, para que siempre tuvieran una fuente de agua dulce, que es una cosa como muy brillante y muy inteligente, o sea, sí, como muy visionaria. Ahora, estos hoyitos pueden ser, sí, tal vez como hoyitos, digamos, de una superficie de algunos metros cuadrados, pero hay aguadas de varias hectáreas. O sea, también hay hoyotes. Son lo que sí han ido a la selva maya y que de repente se encuentran como una especie de lago que parece bastante natural. Pues sí es natural, pero también no. O sea, es gracias a que hace cientos o tal vez miles de años los mayas y si las hicieron. Entonces ahí acumulan el agua y por eso son también bien importantes para, pues, la biodiversidad que vive ahí. Hay más de 20 especies de vertebrados que se ha visto visitar las aguadas y echarse unos traguitos de agua y un bañito. Y muchas de estas especies son especies que también están amenazadas y que tienen importancia económica o importancia cultural, como por ejemplo el faisán, el Ujú. pavito de monte, que oímos mucho hablar de él Lo y vimos. vimos unos cuantos también Ujú. correr por Sí. ahí. Y pues el tapir como trompitas, pero también la joya de la corona de la selva maya, que es el jaguar de las cosas, ¿verdad? Los Sí, que pecaríes, también escuchamos muchas cosas, historias locas ah, de jaguares. muchas locas, muchas, Sí, una más loca que otra, sí. sí. Los pecaríes, que son como pequeños jabalíes chiquitos y tiernos y que vemos en los comentarios de YouTube ahora que lo estamos grabando, que mucha gente creo que confunde al tapir con el pecarí, porque lo piensan como un cerdito, pero no. No. Y también, pues, pumas y ocelotes, y hay mucha fauna muy importante y muy maravillosa que va a usar a las aguadas todo el tiempo como fuente principal de agua. Pues es que son la fuente Sí, principal de claro. agua para toda la biodiversidad en estos lugares, al menos durante la época de secas.
Sobre todo hay ciertas especies, digo, obviamente todas las especies necesitan agua, pero hay ciertas especies de mamífero de estos lugares que en particular tienen mucha dependencia. Trompitas, como ya dijimos, también los jaguares y también los pecaris. Tienen o sea, es tanta su dependencia, por lo tanto, a las aguadas, que en periodos donde ha habido sequías importantes, o sea, como entre 2017 y 2019, que hubo mucha sequía y se secaron varias aguadas por la sequía, se observó también que hubo muerte masiva de estos pecaris, cerditos, jabalís tiernos, o también se vio en 2019, justo en estas mismas sequías, que los tapires comenzaban a mostrar un comportamiento no usual, o sea, no dentro de sus hábitos esos que tienen como muy marcados, sino que se salían de la selva, se salían de sus caminitos y entraban a carreteras y pueblos como buscando agua por ahí y pues se les veía muy deshidratados, o sea, con sus ojitos hundidos. Dependen mucho de las aguadas, entonces. Y se ha visto que en los espacios de la selva que son cercanos a las aguadas son los que tienen una riqueza de especies y diversidad de estas también mucho mayor que en otros lugares de la selva. O sea, ahí viven aves, murciélagos, reptiles, anfibios, primates, felinos, ungulados. La proporción de esas especies siempre es mayor en la cercanía de los cuerpos de agua. Y particularmente, y esto luego siempre lo ignoramos a favor de pensar en como justo tapires gigantes y pecaríes carismáticos y bonitos y jaguares majestuosos y pumas y ocelotes, pero a ver, pensemos alguien ha pensado en los niños, en esas otras especies que luego no son tan carismáticas, pero son todavía más dependientes del agua, como los anfibios y los reptiles, de los cuales directo muchas de las especies endémicas que viven ahí solo se encuentran asociadas a aguadas, no hay en ningún otro lugar más que en las cercanías de cuerpos de agua. Entonces, bueno, la situación evidentemente es muy preocupante. Se me hace increíble lo de las aguadas. O sea, he ido a muchas zonas arqueológicas en la península, he visto muchas aguadas y no tenía idea, otra vez me confronté con mi ignorancia, que eran hechas por personas hace mucho tiempo y mantenidas. Y que pues también están configurando la estructura de la biodiversidad ahí. Se me hace increíble este tema de las aguadas. Yo tampoco tenía idea, la verdad. O sea, No, y siempre había seguro, pensado que eran laguitos, ¿no? exacto, Como yo pensaba que X. eran laguitos, pues Sí, sí, que sí como son, pero son normales. laguitos hechos por seres humanos, por Ujú. mayas de la antigüedad. Sí, está increíble. Sí está. Nadie me lo había hecho nunca tampoco, entonces no me culpo a mí misma solamente. No venían los letreritos de afuera de las pirámides que deja Pues tan amablemente no, Lina. no, y de hecho aquí nos enteramos porque es como que estábamos viendo trompitas y uno de los que íbamos de la Fundación Conco dijo, ay, ¿sabían que estas las hacían los mayas? ¿Qué? Sí, búsquenlo. Y nos contaron también que a veces se llevan como pipas, ¿no? Para tratar de rellenarlas en caso de que Claro, sí de plano esté muy bajo. sí. Porque pues la pregunta obviamente es, ¿y por qué no se hacen más de estas aguadas si son tan útiles? Bueno, porque no todos los lugares de la selva son de fácil acceso, para empezar, como para que entren pipas gigantes de agua, como para poder llevar todo el tiempo que se necesite. Y en los lugares que son más accesibles, pues normalmente son también los más cercanos a carreteras, que no es donde quieres que la biodiversidad esté jangueando, ¿no? Y Entonces, además, sí, no es tan es como fácil. tapar el sol con un dedo también, Pues sí, ¿no? un poquito. Sí. Sí, ¿Te parece si vamos a un corte? me parece perfecto. Antes de, queremos nada más decirles que si les interesa conocer un poquito, que siento que deberían, y sobre todo porque estoy segura que en este momento están tan conmovidos como nosotras con la historia de Trompitas y quizá quieren saber cómo lo pueden ayudar. O Bueno, las aguadas o lo que sea. claro, se puede, ¿no? Y justo por eso estamos tan contentas de estar colaborando con esta fundación, la Fundación Conco, que tiene un sitio web que es fundacionconco.org. Conciencia y Conservación Conco, fundacionconco.org. Ahí lo que tienen ellos son proyectos individuales que tú puedes apoyar al que más quieras, no tienes nada más como de, ay, voy a apoyar a toda la fundación y sospechar como una que es sospechosista, como de, ¿y qué hacen con este dinero? ¿Quién se lo gasta y en qué? No, bueno, aquí hay una descripción muy detallada de todos los proyectos que puedes apoyar de manera individual y estás como tú diciendo, yo, Team Trompitas, toma Trompitas, todo mi dinero, tómalo todo, Sí. ¿no? Me vale la deforestación, me valen las abejas, solo quiero apoyar a trompitas, se puede.
Pues si usted eso es lo que quiere, se puede. Entonces, es buen momento para visitar fundacionconco.org. Pausita y volvemos. Como les contamos, Trompitas gusta mucho de comer muchas cosas, pero en particular dos frutos y ramas y hojas de dos especies de árboles. Una de ellas es el chico zapote, o también, que esto me confrontó una vez más con mi ignorancia en Calakmul, es el árbol del chicle, el chico zapote. Yo tampoco tenía así, pero la menor idea. La menor. Ignorantes, somos mega ignorantes de estos lugares, perdónennos. Pero es que, ¿por qué cuando vas nunca hay como momentos de aprendizaje tan interesantes como lo tuvimos? ¿Me explico? O sea, yo he ido varias veces a la región Yo y como que también. no hay mucho como de, ¿sabías qué? O no sé, como que hay una oportunidad ahí perdida de contarle a la gente todas las cosas increíbles pues, que están pasando ahí. Yo he ido muchísimo, o sea, mi familia vive en parte de mi familia vive en Playa del Carmen. He ido muchísimo desde hace 25 años. Pero bueno, entonces sí, el chico zapote, el delicioso chico zapote, es el árbol del chicle. Su especie Manilcara zapote. Y es originario de esta región, o sea, de la península de Yucatán, de Guatemala, de Belice. En México vive también en Veracruz, en Chiapas, Quintana Roo. Y es una de las especies más comunes de las selvas de esta región. O sea, es más o menos como el 30% de los árboles de la selva maya son chicos zapotes. Estos árboles son muy populares porque precisamente, ¿no? El chicle de las cosas, que durante mucho tiempo fue una industria multimillonaria y que pues también la fruta es rica, no debemos negar que el sabor caramelosito de un chico zapote que está justo en su punto es difícil de vencer, O sea, pero árbol de chicle es literal que se hace chicle de ahí. Ya sí, no, sí, porque ahora el chicle de se hace plástico. como de plástico, ajá. De petróleo, pues, de derivados del petróleo. Pero originalmente la resina como tipo látex que sale del árbol del chico zapote, con eso se hacía chicle. O sea, en el siglo XIX, creo, o principios del siglo XX, vino un gringo a la selva y dijo, eso suena muy Mío, útil, me puedo hacer millonario. Y eso fue lo que pasó. mío, mío. Sí, y fue una Ahora, industria muy grande y se explotó muchísimo en la selva de aquí. tan sigue, pero sí sigue de repente, tan sigue habiendo que vimos árboles que tenían todavía cicatrices. O sea, nos encontramos Claro, unos pero yo creo que troncos, eran árboles de ese tiempo. O sea, pero, las cicatrices pero de ese tiempo. recuerda que uno de nuestros guías trabajaba en cuestiones chicleras también en algún momento de sus múltiples labores. Pero en los ochentas o una cosa Ajá, o sea, así. pero O no sea, es como de décadas. hace miles de millones de años nada Ah, más. no, lo que pasa es que la industria del chicle duró muchísimo hasta que encontraron cómo hacerlo del petróleo. Claro. El látex que sale de los chicos zapotes, la resinita que se extrae de la corteza, se llama, se llama en su origen cicli, 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 ajá. cicli que pues chicle, ¿no? O De ahí sea, viene. de ahí viene. Sí. Y los árboles de chico zapote producen un buen de cicli, entre 1.5 y 2 kilos de esta resina. Y pues una vez que se les cortó y dieron entre ese kilo y medio y 2 kilos de resina, se les tiene que dejar de descansar entre 5 y 7 años. Y pues por lo mismo, sí, cuando encontraron un sustituto sintético, dijeron, es mucho más fácil que meter a gente en la selva, esperar entre 5 y 7 años para que el árbol vuelva a dar de sí. Ujú. Ahora, no nada más los chicos zapotes son buenos para que te comas la fruta y te guste mucho, que una vez más, sí es muy deliciosa la fruta. Y para producir chicle que ya a nadie le importa, bueno, hay empresas mexicanas, pero en general, pues ya el chicle se hace de plástico, sino que también se usa en la región para cosas de la salud. Por ejemplo, se le atribuye que sirve para la disentería, la diarrea, para bajar la fiebre y como más cosas. ¿Qué dice la ciencia? Pues sí se han hecho algunos estudios como viendo qué es lo que tiene. Entonces, la fruta, el chico zapote tal cual, la frutilla esa, muy deli,
Tiene un montón de vitaminas, de carbohidratos, de minerales, por lo tanto es una fuente muy buena de energía por estas cosas que tiene y además tiene otros compuestos como flavonoides y compuestos polifénicos que sirven como antioxidantes. Esto es Esos que están de moda importante. y curan todo Todo. y no te da cáncer y entonces todo es salud y felicidad. Esos antioxidantes que te venden en botes Esos carísimos. antioxidantes, exacto, ajá. Ya, Entonces, ya, los ya. antioxidantes sí sirven, o sea, no sé si como lo dicen los infomerciales, más bien estoy casi segura de que no, como lo dicen los infomerciales, pero los antioxidantes a nivel celular sí protegen contra el efecto de los radicales libres, que son moléculas de oxígeno que andan por ahí libres, y eso ayuda o más bien contribuye a que se proteja pues de ciertas enfermedades, del envejecimiento celular y tal vez sí de ciertos tipos de cáncer. O sea, no es que te curen de eso, ¿no? Sino que contribuyen a que las células estén más sanas. Tiene también taninos, que también son de esas cosas que la gente de repente mete mucho en infomerciales y cosas, Y en el vino. pero y en el vino, que en nuestro capítulo del vino se habla Ajá. mucho de taninos. Pero bueno, son uno de los compuestos químicos más presentes en la pulpa de la fruta y estos pertenecen justo a una familia de polifenoles complejos que tienen muchas funciones químicas dentro de la planta y de la fruta y participan en un montón de reacciones. Entre ellas, unas que le permiten a la planta protegerse contra animales que podrían estársela queriendo comer, le hace tapircito que está como su trompita. Ujú. Y el chico zapote atrás, perro. Pa, 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 pa. Que al tapir le vale, pero igual y Sí, si eres una bacteria, sí. exacto. Entonces sí. Y los extractos de esos taninos, por lo mismo, se pueden usar como agentes antimicrobianos para cuando los tallas en la parte de afuera de una fruta, le Ujú. permites tener una vida de anaquel más larga que si no tuviera este superprotector que evita que los microorganismos florezcan en esa pieza de Mm. fruta. O sea, interés comercial. También se ha visto en estudios con animales o también en estudios nada más con bacterias, es decir, no con humanos, pero bueno, se ha visto en estos otros tipos de estudios que las hojas del chico zapote tienen propiedades antihiperglicémicas, hipocolesterémicas y antioxidantes. Y también antiinflamatorias. Y también antiartríticas. O sea, güey, anti todo Anti lo que está todo. mal. Ahora, otra vez, no es que esto se haya probado, que entonces sí efectivamente contribuye a que las personas tengan menos síntomas de artritis o sigan desarrollándola, no, porque no se han hecho con personas, o sea, no se han hecho ensayos clínicos, pues, ¿no? Para ver eso, pero bueno, sí hay evidencia de que en células o en animales causan estos beneficios. Y los estudios, sí, los estudios animales que se han hecho como de los extractos de hoja y del juguito del chico zapote de Lee, sí se ha visto que podrían ser auxiliares en prevención de diabetes, de dislipidemia, de obesidad y por supuesto todas las complicaciones que surgen de estas enfermedades. Y pues eso de que el jugo de la fruta no madura, que no debe ser tan delicioso, se pueda usar para tratar como cuadros de diarrea y que pues históricamente lo han usado así y debe de tener algún tipo de funcionalidad, también lo hace interesante para estudiar ahí, ¿no? Ujú. Como que sí ha habido mucho poner en práctica al chico zapote para cosas y suena como una fuente potencial de más información y más conocimiento. Sí. El otro árbol que vimos muchísimo y todo el tiempo nos hablaban de él es el famoso Ramón, que no se llama Ramón porque hubo una persona llamada Ramón que dijo mío, Mío, sino por esta cosa de ramonear. O sea, de que cuando van los animales y como que andan ahí piquimente viendo qué brotecillos se comen, pues eso lo hacen mucho y lo hacen mucho con el ramón, porque hay muchísimo ramón en la selva maya. La especie de este árbol es Brosimum alicastrum. Es también como el chico zapote originaria de esta zona, o sea, del Caribe y de Mesoamérica. Vive pues en estos lugares y
Es el árbol más alto de estas selvas, o sea, de la selva maya, mide hasta 45 metros de alto y produce, por lo tanto, una cantidad impresionante de biomasa. O sea, tiene muchas ramas el ramón y gordas. Sus hojas tienen mucha proteína y además su madera es muy buena para prenderla en fuego, lo cual, pues, buena noticia, mala noticia. Mala noticia muchas cosas, porque también que las hojas sean tan proteicas y tan deliciosas para ramonear, los hacía un objetivo súper sexy para los chicleros que andaban ahí en la selva y que llevaban mulas para que fuera más fácil el moverse por la selva y el cargar las cosas que necesitaban, y que después de un así largo día para ellos y para las mulitas, buscaban lugares donde había mucho ramón para que las mulitas comieran y Ramonearan. ramonearan. Y lo que es muy bonito que es que en estos momentos de ir explorando la selva en su actividad chiclera, Y fue que se buscando ramones, descubrieron, ¿no? Como de, hay mucho ramón. ajá, fue que se descubrieron un montón de las ruinas mayas de la región. O sea, mucho de lo que se conoce como las zonas arqueológicas de la reserva de Calakmul fueron descubiertas por chicleros que andaban buscando qué darle de comer a sus mulitas y pues buscando también árboles de los cuales sacar resina, ¿no? Y Ujú. lo que justo coincidía mucho es que cuando encontraban largos grupos de ramones, a veces estos, si volteaban a ver para abajo, como hacia dónde estaban creciendo las raíces de los ramones, se daban cuenta que no era el suelo como tal de la selva normal, sino que era básicamente una ruinita maya sobre la cual o al lado de la cual estos árboles estaban creciendo. Entonces, ¿coincidencia? ¿O qué No está lo creo. pasando aquí? Ujú, Porque ujú. sí hay mucha relación, o sea, sí es evidente la relación entre los ramones y las ruinas mayas. Y además los ramones, pues se usan y se han usado a lo largo de la historia para varias cosas. Como forraje, o sea, para darle como a las mulitas o a otros animales comida, porque como ya dijimos, sus hojas tienen muchas proteínas, pero sus frutas y sus semillas también son comestibles y también se usan para cosas, como por ejemplo para hacer una harina para comer que tiene un montón de proteína igual. Luego, su resina también se utiliza, también te la puedes comer. La madera es muy duradera y además es fácilmente tallada, entonces también se usa para eso. Justo las semillas, si las muelen, tienen más proteína que el maíz. Entonces, actualmente, las semillas de ramón molidas se usan por varias comunidades en la península de Yucatán como una comida de cuando no hay más comida. Y por estudios arqueológicos, pues se cree que para los mayas, antes de que llegaran los españoles, también era una fuente de comida importante y de nutrientes importante. Entonces, estas cosas hacen como ir hacia la idea de que tal vez estos grupos densos de ramones cerca de las ruinas mayas, pues no sean una coincidencia así como aleatoria, sino que tal vez son el fruto de que eran en realidad huertos. O sea, que los mayas crecían a los ramones en la selva, en una especie pues sí de huerto, y que por eso en la actualidad se encuentran tantos ramones cerca de ruinas mayas. Está buena la hipótesis, como pensar que hace 2000 años los mayas plantaron muchísimas semillas de ramón, como en todas las zonas cercanas a sus centros habitacionales, en todos los bosques tropicales De por ahí. centroamericanos, Ujú. porque se comían las nueces y porque usaban la madera y así, pero algunos ecólogos dicen, un momento, quizá lo que estamos viendo de Eso la. suena demasiado bien. Sí, como que lo que estamos viendo de la distribución actual del Ramón suena que quizá todo era una consecuencia de factores como la calcificación del suelo alrededor de las ruinas, que termina brindando condiciones óptimas de crecimiento para estos árboles. O sea, no fue los mayas los plantaron, sino los mayas hicieron edificios que hicieron que se calcificara el suelo alrededor de estos edificios, y el Ramón que dice aquí crezco de pelos, pues crecía muy bien alrededor de las ruinas. No se sabe exactamente qué pasó, pero lo que sí se sabe es que hay un montón de árboles Ramón alrededor de todos los centros arqueológicos que hay en la reserva.
Así que esto hizo que ciertos investigadores dijeran, a ver, hay que resolver este misterio de la arqueología. Hay muchos, de verdad, si Hay hiciéramos un muchos. programa como más arqueológico, el misterios de la arqueología sería, güey, todos los programas. Mira, Así, shot por cada y ahí misterio. habría una temporada especial de misterios del mundo maya. Ah, que hasta quizá lo hacemos, ¿eh? Sí, Que güey. tenemos material. Entonces, a ver, la cosa es que decían, sí se ha argumentado durante mucho tiempo por la gente que se dedica a investigar a esto, que los mayas de la antigüedad tenían un manejo forestal de los árboles, de las selvas, y que los explotaban, ¿no? O sea, muchísimo. Y que entonces las economías basadas en este manejo forestal tuvieron un impacto a largo plazo en el paisaje. Por lo tanto, un impacto que podríamos seguir observando. Eso significa a largo plazo. ¿Cómo le hacemos, dijeron, para encontrar evidencia de algo, ¿no? O sea, de si esto es así o no, o qué huele con esto. Bueno, como no están, pues, los huertos del pasado ni nada de eso, lo que hicieron fue investigar los restos de como las fogatas y cosas que quemaban de maderables y que por lo tanto sigue habiendo como la ceniza y estudiar eso, o sea, analizar la ceniza de varios sitios para ver qué tanta ceniza pertenecía a cuáles especies. En particular lo que les interesaba era ver qué tanto se usaba el ramón y qué tanto se usaba el chico zapote a través de, o sea, el análisis lo hicieron de 8 siglos, o sea, 800 años de ver fogatas y bueno, y cosas quemadas del pasado. Oye, hay mucha representación de gente con trabajos latosos en este Sí. programa. Sí. Ahora, Bueno, sí, este no lo hicieron nada más, o sea, este sí no es en México ni en Campeche, sino en el norte de Guatemala, pero es parte de la zona maya, ¿no? De la selva maya. sí. Sabemos que el uso de la madera depende de qué tipo de madera haya en las zonas cercanas, ¿no? Y hay muchas veces que es como, bueno, esta es la madera que hay, punto. Y hay veces que los tipos de madera que encuentras dependen de las prácticas que tiene la población que vive ahí. O sea, por ejemplo, si hay una especie en particular que se cultiva porque produce frutos deliciosos o algún otro producto que requiere que ese árbol esté cuidado por muchos años porque va a seguir dando, pues entonces su abundancia en el ambiente cercano a esa zona tenderá a aumentar. Y cuando aumenta la cantidad de árboles vivos que estás cuidando con tanto amor porque dan cosas que te benefician, pues eventualmente esos cuando se mueren, habrá mucha de esa madera muerta, más que si no hubiera esos mismos árboles vivos que están siendo súper cuidados, ¿no? O sea, Y que, ajá, en realidad, mientras más árboles hay, más habrá vivos, habrá también más muertos en la zona, y es así. Y pues esta madera muerta que se cayó porque el árbol ya no dio más, la gente dice chop, 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 y la junta como leña y la usa como fuente de energía. Entonces, si uno estudia los registros del carbón que está alrededor de una zona que en algún momento estuvo habitada, puede obtener un buen de información de cómo era el bosque en la época en que ese carbón se generó y entender cuál es la relación entre las actividades humanas y la vegetación que la rodea, que está padrísimo. Nunca como que no piensas de repente como, güey, si sí, analizo el carbón voy a obtener todas estas conclusiones, pero hay, o sea, hay una disciplina que estudia el carbón y sí. madera de registros arqueológicos, se llama el espectro antracológico. Hay gente que dice como, hola, soy antracólogo, que quiere decir que estudio el carbón y la madera del pasado para entender qué hubo con las civilizaciones antiguas. Y eso es fascinante. Entonces, estos antracólogos fueron y estudiaron 2,661 fragmentos de carbón de esta zona que les decimos en el norte de Guatemala, restos arqueológicos de carbón. Y encontraron que el ramón era, pues en realidad poquito, o sea, como menos del 3%, nada más 71 fragmentos de esos 2,661 eran de ramón. Y el 2,5% de toda la masa, o sea, yo no nada más como de fragmentillo por fragmentillo, sino de la masa total. Pero, a pesar de
tan poquito ramón fragmentito y en masa, estaba presente en el 30% de todos los sitios donde lo fueron a buscar. O sea, muy presente, pero en poca cantidad. Y en contraste, el chico zapote estaba muy representado, o sea, estaba como en el 17% de todos los fragmentos de carbón, o sea, 450 fragmentos de carbón eran nada más de chico zapote. Y el 20% del total de la masa era nada más de chico zapote, esto es muchísimo. Y obviamente, pues entonces también estaba en casi todos, o sea, en el 88% de todas las fogatillas arqueológicas que fueron a buscar. Había muchas otras cosas, obvio, como de otras especies de animales que hay en la región, pero para este estudio nada más nos interesan esas dos proporciones. Y lo que se vio, esta representación tan dispar, fue como, caray, esto no me hace mucho sentido porque lo que se ve hoy en Ujú. día es muy distinto a las proporciones que estos estudios arrojaron. O sea, que hubiera tan baja presencia de Ramón en ese momento no cuadra con la cantidad tremenda de Ramón que hay hoy. Es una de las especies más dominantes, si no es que la más de la región. Y por el contrario, el chico zapote, que era súper representado en el pasado, hoy ya hay muchísimo menos, pero muchísimo, independientemente de qué parte del bosque busques. O sea, sus números son mucho menores a lo que estos resultados sugieren. Ujú. Entonces eso pues les gustó, porque pues lleva a que puedas generar hipótesis sobre el uso y el manejo que se le daba a las especies maderables, al menos las que se prendían fuego, como el ramón y el chico zapote, por los mayas del pasado de este sitio en Guatemala. Y lo que dicen es que tal vez o sea, estos resultados son porque había una explotación selectiva de la madera. Es decir, no se usaba toda la madera como combustible, o sea, para prender fogatas y usarla como energía, sino que probablemente había un interés, una preferencia especial en usar al chico zapote y como un interés especial en evitar al ramón. Porque, además, no encontraron, o sea, estos números que les dimos de las proporciones y los porcentajes es, digamos, en todo. Pero como les dijimos, son 800 años de historia en el carbón. Entonces, algo también que encontraron es que estas proporciones van cambiando durante diferentes periodos. O sea, la abundancia que encuentran de carbón de zapote y de ramón no es la misma en esos 800 años. Se ve, por ejemplo, que el chico zapote, bueno, el carbón de chico zapote, empieza como a usarse menos o encontrar menos justo después de que hay un desarrollo un desarrollo inicial de la ciudad esta del pasado donde estaban investigándolo. Y que eso probablemente esté reflejando que en ese momento no había pues justo mucha de esta madera, no había muchos de estos árboles y que después más bien que ya se ve que hay más carbón de chico zapote es probablemente porque empezaron a explotarlo más eh, y a usarlo más, por lo tanto. Sí, que como que desarrollaban estrategias dependiendo de qué necesitaban en un momento particular para manejar las poblaciones de árboles con los que convivían, porque después se ve como los niveles aumentan y se quedan como muy altos hasta los últimos momentos de la ocupación de esa ciudad. Y pues el ver cómo estos cambios a lo largo del tiempo hacen pensar a la gente que quizá el chico zapote en particular era un árbol que mantenían como muy cerca de las ciudades porque probablemente les brindaban recursos que ellos consideraban fundamentales y que coincide esta hipótesis con lo que se ha visto en estudios genéticos, que muestran niveles de variación genética en los árboles de chico zapote que coincidirían con los niveles de variación genética de especies maderables preciosas, como la caoba, por ejemplo, mucho más de lo que corresponderían con especies que se cultivan como para fruta o como para como otras metas quizá un poquito menos ambiciosas y como delicadas, ¿no? O sea, como que al parecer lo consideraban top choice recurso y lo cuidaban como tal. Ujú. Ahora, ¿qué explica, según estos arqueólogos, que no se haya encontrado tanta representación del Ramón como la que hay actualmente? Bueno, una es que como se quema tan bien esta madera y por eso se usa actualmente mucho para prenderla, pues esta característica que tiene de quemarse mucho tal vez haya hecho
que se quemara mucho, literal, y Que entonces sobre que poco. y entonces ya no hubiera, exacto, que sobre poco, que ya no hubiera tantos restos en la fogata, ¿no? Porque pues sí se encuentra mucha presencia, o sea, en poquitas cantidades, pero en 30% de todo lo que investigaron. Entonces, igual, y sí se usaba mucho, porque se está viendo que está en muchas, pero se quemaba un montón. Y lo que proponen es que entonces el ramón pudo haber servido como una madera común y corriente para prenderla. No tan preferida como el zapote, ¿no? Porque aquí hay una cosa especial que encontraron también. No todos, o sea, estos fogatas que iban e investigaban, pues eran de muchos tipos, o sea, como de gente común y corriente que las usaba para cocinar y tal, pero también había algunas que eran, por ejemplo, fogatas de la high class. O sea, hasta en la madera hay niveles, chavos. Había preferencias de qué tipo de madera le gustaba a la gente de la realeza y madera que podía usar el resto de la gente. O sea, se entiende que el acceso a los recursos en los sitios mayas está profundamente vinculado con el estatus social y las cosas más prestigiosas y más chidas son generalmente destinadas para las residencias con más estatus. Como Entonces, ahorita, pues sí, igual. como es la perra vida, Y ¿no? no se encontró en ninguna de estas residencias de high class carbón de Ramón. ¡Bu, Fuchi del chafa! Ramón. Eso es para pobres. Entonces, lo que esto lleva a pensar a la gente de que se dedica a esto es que tal vez se le consideraba como un recurso de menor valor, que por eso justo no lo usaba la high class. O sea, era como, ¿no? O sea, como chafa, pues. Y que eso, entonces, pues sí, junto con esto de que desaparece por completo cuando se le quema, sea lo que haya hecho que, número uno, sí se usaba, pero no por la high class y por lo tanto por todo mundo se le consideraba de menor valor, por lo tanto se usaba menos y lo que se usaba se quemaba un montón. Pero pues lo que sugiere también es que probablemente sí se usaba más de lo que los registros así nada más nos podrían mostrar. O sea, como que sí, quizá en ese periodo en el que se veía como que no había su presencia en la high class, pero sí se vio que había como en otros lugares de la zona un uso máximo de este recurso, pues sí es como, probablemente es un árbol que no nos está mostrando la antropología que era tan importante como seguro que sí lo fue en la realidad. Y que, Porque además hay como una pistilla, ¿no? Que es que tampoco, o sea, igual que como en el Chico Zapote, lo que encuentran es que su uso no fue igual durante los 800 años no, que investigaron, sino que empieza a aumentar el del ajá, Ramón como hacia el final de la ocupación de la ciudad, que es entre el 600 y el 900, el año 600 y el año 900. Lo que tal vez, o bueno, más bien, en esos años, esa ciudad también es cuando incrementó como mucho en tamaño. Entonces, que igual la presión demográfica haya creado, pues, la necesidad económica de uso, de que hubiera más maderas que se pudieran quemar. Y entonces, aunque el ramón no era preferido porque fuchile el ramón, eso no lo usa la high class, pues se hubiera tenido que usar nada más porque es había lo más que hay. gente. Ujú. Claro, sí, se necesita y es lo que hay. Y Sí. además, pues se sugiere al ver esto y este aumento cerca del final, se sugiere también que es padre porque como que hay una correlación que es muy fácil de ver entre la distribución del árbol y su uso, pues se entiende que sí, que si lo usaban tanto era porque probablemente alrededor de la ciudad había mucho ramón y como lo vemos hoy, que es una de las especies más dominantes de la selva, todo hace sentido. O sea, como Ujú. que es algo que dices, ah, pues sí, esto tiene todo el sentido con cómo se ve la selva hoy, ¿no? Y eso Está está muy padre. padre. Ujú. Sí está. O sea, también es como que me hizo así de ¡puf! En la cabeza como lo de las aguadas. O sea, ver que en la actualidad patrones de distribución de especies tengan que ver con el uso y con las cosas que hacían los antiguos mayas. Hace miles de años. Sí, se me hace mucho más padre que alienígenas ancestrales. ¡Aliens! Me faltó el pelo así, pero... Y la cara así.
Pero bueno, también existe la hipótesis, por ejemplo, de que igual y no nada más era que se usaban como madera, sino que también usaban las semillas, ¿no? Y el material del ramón para alimentar a animales o atraer Como animales ahorita, salvajes, como sí, ahorita. ajá, como Y esto ahorita. también está bien padre, ¿no? Como de que se siguen manteniendo los usos de las especies que se usaban hace miles de años de la exacta misma forma. Sí, aunque Sí, mucho se ha perdido también. porque nosotros, o Sí, sea, la humanidad y sus cosas. sí. Sí, Digo también como de tradición, o sea, de usos, ¿no? sí, Porque sí, los sí, sí. Ancient Mayans no, como que no vienen en un linaje directo en sus tradiciones con los mayas de la actualidad. Hubo ahí mucha colonización y cosas pasando. Y bueno, de los mayas vamos a hablar en otro episodio, Vamos a hacer, continuando con la saga. exacto, vamos a hacer 3 episodios más sobre Campeche y los mayas y la biodiversidad de la selva mexicana, que es fascinante. Y lo estamos haciendo por si no nos pusieron tanta atención al principio del programa y ahora como que es como de, pero no entiendo. Bueno, estamos haciendo estos programas de la mano de la Fundación Conco, que trabaja mucho para la preservación de la selva del estado de Campeche y lo hacen trabajando con las comunidades que viven ahí. Entonces, para conocer lo que hacen, visiten fundacionconco.org, chequen sus proyectos, chequen sus redes sociales y si consideran pertinente, también pasar a dejar unos pesitos para apoyar algunos de los proyectos en los que trabaja la fundación, pues seguramente esa contribución será súper bienvenida y pues también, si es posible y les da la vida y les interesa, visiten la reserva de Calakmul responsablemente, de manera como Si muy no se bajen a tocar a trompitas. exacto, pero sí es como lo vieron, una experiencia que vale totalmente la pena tener y que el camino mismo a la reserva, porque es a la reserva, a la zona arqueológica, porque son varios kilómetros entre la entrada de la reserva y que llegas a la zona arqueológica de Calakmul, te Son deja ver un muchos. montón de lo que vamos a ver descrito en este programa Sí, y en los 3 siguientes. Entonces, si quieren vivir la experiencia, que sepan que ni siquiera te tienes que mega meter, nada más con ir a la zona arqueológica ya puedes tener como una ventana muy tremenda a todo lo que estamos describiendo y que eso es súper fascinante, la verdad. y para quienes no son Patreons, aquí se acaba el programa. Para quienes sí, les vamos a hablar de cosas que no están tan padres porque te pueden matar cuando vas para allá. Para que tomen sus precauciones si deciden Sí, si hacer el paseillo. sí. Si quieren saber, para poder tomar las precauciones con más inteligencia y responsabilidad, visiten patreon.com/mandarax y averigüen cómo pueden formar parte de nuestro programa de mecenazgo. Y pues nada, gracias por escuchar. Si de plano no pueden hacerse Patreons, todo bien, tan amigos como siempre. Solo si les cabe en su corazón dejarnos un like, compartir este programa, dejarnos comentarios si nos están viendo en el YouTube y de las cosas. Todo eso nos ayuda un montón. Entonces, mil gracias por estar aquí y hasta la Bye. próxima.